Apocalipsis capítulo 8. Y aquí vemos el séptimo sello y las trompetas. El séptimo sello y las trompetas. ¿Ya llegaron? Capítulo 8, comenzando en el versículo 1, dice: Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta. Y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Amén. Favor tomar asiento. Continuamos aquí viendo el libro de Apocalipsis. Les he dicho y les voy a seguir repitiendo: Apocalipsis literalmente significa descorrer el velo o quitar el velo. Y verdaderamente a este punto yo creo que el Señor nos ha permitido ver mucho, nos ha permitido entender mucho. Sabemos que Apocalipsis viene del griego de la palabra develar, que es revelar o descubrir. Si nos recordamos que el versículo clave, Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Y este versículo nos da la división natural de este libro. Las cosas que has visto es el cual cubrimos, es el capítulo 1, y las que son los capítulos 2 y 3. Y estamos en la tercera etapa o periodo de este libro, el cual comenzó en el capítulo 4 y termina con el capítulo 22, y es las cosas que han de ser después de estas. Así que verdaderamente estamos viendo el futuro. El Señor nos permite ver lo que está por venir, podemos decir. Y últimamente, yo sé que es la conversación. Estamos viviendo en los últimos días. Verdaderamente que estamos viviendo en los últimos días. Tenemos que entender estas cosas. Este versículo, como les dije, nos permite ver las divisiones naturales. Pero vimos que en el capítulo 4 y 5 vimos la escena del cielo. Y es en el capítulo 5 que Juan vio la mano derecha de Dios con un rollo, el cual estaba sellada con 7 sellos. El capítulo 6 vimos que el Cordero comienza a romper los sellos, y cada vez que rompe un sello del rollo, estando en el cielo, algo pasa en la tierra. Cuando cada uno de los sellos se rompía, podemos decir, un nuevo terror caía en la tierra.
Juan comenzó a describirnos aquel periodo de 7 años de la tribulación. El Cordero está a punto de abrir estos 7 sellos y declarar guerra al mundo. Y vimos que el mundo va a estar sin Dios, sin la iglesia, sin el Espíritu Santo. Y recuerden que a este punto aquí el rapto ya pasó. La iglesia ya no está en la tierra. La iglesia fue arrebatada antes de la tribulación. Vimos un breve resumen, se lo di la semana pasada, de los sellos abiertos en el cielo. Vimos el jinete del caballo blanco. Capítulo 6 están todos estos. El versículo 1 y 2 es el primer sello abierto y vimos el anticristo. El jinete del caballo bermejo, versículo 3 y 4, es el segundo sello y vimos guerra. El jinete del caballo negro, versículos 5 y 6 del capítulo 6, es el tercer sello y vemos hambruna. El jinete del caballo amarillo, versículos 7 y 8, es el cuarto sello y vimos muerte y Hades. Los mártires se vieron en el versículo 9 al 11 y fue el quinto sello y vimos los mártires en el cielo en la presencia de Dios. Y caos mundial, versículo 12 al 17, el sexto sello, vimos conmoción universal y gran devastación, gran caos en ese tiempo. Pero fíjate, el séptimo sello contiene las terribles plagas de las 7 trompetas. Y es donde estamos. Apocalipsis capítulo 8. Comenzamos a ver lo que va a pasar aquí en el futuro. Si nos recordamos que fue en el capítulo 7 que vimos la gracia, la misericordia de Dios. Porque vimos las escenas intermedias, una gran pausa entre el capítulo 6 y el séptimo sello, podemos decir, entre los sellos. Si recuerdan, fue en ese momento que Dios permitió, en este breve tiempo, que el juicio de Dios se detuviera por un momento. Es cuando sella a los 144,000 judíos que llevan su mensaje por toda la tierra. 144,000 evangelistas. Y es por ellos que una gran cantidad de gentiles se salvarán, serán salvos. Y aquí es donde estamos a este punto de este libro. Los 2 puntos que vamos a ver en esta noche es el séptimo sello, que es el versículo 1 al 5, y luego 4 trompetas, del versículo 6 al 13. El séptimo sello, comenzando con el versículo 1, nos dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Toma nota. No sé si has experimentado silencio en total. Silencio en total. Y te voy a decir, personalmente he estado en situaciones que todo está tan tranquilo, tan callado, en totalmente silencio, que verdaderamente sientes, sabes que algo no está bien. Todo está muy callado. ¿Por qué está todo callado? Y está tan callado que en realidad el silencio aún se oye fuerte. Podemos decir que es la calma antes de la tormenta. Me recuerdo cuando estuve en el ejército, estábamos en la selva de Centroamérica. Y en la selva, increíblemente, hay mucho ruido. Mucho animal se oye, mucho sonido. Y cuando de repente, silencio. Nada se mueve. Nada se oye. Es un gran silencio. Y uno dice, ¿qué va a pasar? Porque está todo callado. ¿Y ahora qué? Y hasta podemos decir, uno se esfuerza para oír, pero no oyes nada. Lo único que oyes es tu respirar y hasta aún el corazón zumbándote en la cabeza. Es todo lo que se oye. Y lo único que uno está pensando en ese momento, te voy a decir, es peligro, peligro, peligro. Algo va a pasar aquí. Y hasta la fecha, yo no sé si has experimentado, has pasado por un ataque espiritual,
Pero te digo, prepárate. Porque hay veces hay un silencio. Todo está calmado. Todo va bien, pero como, ¿qué viene? Te voy a decir, es importante disfrutar de los tiempos que no estás pasando por algo. Porque siempre viene algo. Pero ahora imagínate aquí. Si recuerdas el cordero inmolado, abre el séptimo sello y con tantos en su presencia, adorándolo, cantando una canción nueva, y ahora de repente totalmente todo callado, silencio. Y no solo por un momento, pero dice que es una media hora. Silencio por una media hora. ¿Te imaginas el temor que nos entraría en ese momento? Y es silencio antes de los juicios de Dios que vendrán con los sonidos de las 7 trompetas. Muchos han dicho, nunca he experimentado un tornado, pero dicen que en los estados como Oklahoma, Kansas, Texas, que es en esos momentos, antes de una gran tormenta, que hay te voy a decir, una calma horrible. Silencio, un gran silencio. Y hay varias cuentas de que cuando hay un tornado, que antes de que caiga, que golpee, parece que es un silencio, una quietud, una calma, pero luego se deja venir una gran fuerza tremenda. Increíble la destrucción. Pero hay silencio por media hora aquí en el cielo. El versículo 2 nos dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Hemos visto que estos ángeles son querubines, de acuerdo con Ezequiel capítulo 10. Vimos en Apocalipsis 4 que ellos estaban cantando ante el trono de Dios. Apocalipsis 4:8 nos dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Vemos que podemos identificar 4 de ellos, pero ahora son 7, y 7 es el número de perfección o de completo, algo completo. Y se le dieron 7 trompetas. Las trompetas en la Biblia eran usadas para atraer atención a la gente, para que el pueblo se pusiera bien con Dios. Trompetas se usaban para anunciar la guerra. Números 10:9 dice: y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Las trompetas también se usaban para anunciar las fiestas. Números 10:10. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas para vuestros holocaustos, y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Pero también son usadas para anunciar juicio o traer juicio. Josué 6:13 nos dice: y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y los retaguardia iban tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Al sonar las trompetas, el sonido era el símbolo ¿de qué? De poder y de autoridad. Éxodo 19:16 nos dice: aconteció que al tercer día
cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Ahora vemos aquí en las Escrituras, se les dieron 7 trompetas a estos ángeles. Pero luego dice otro ángel, es lo que se nos dice, fíjate el versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Vemos que otro ángel es introducido aquí. Un ángel ante el altar con un incensario de oro. Y lo podemos aclarar o darle más claridad, podemos decir. La Nueva Traducción Viviente dice así de este versículo: entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso, y se paró ante el altar. Se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios, como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. Lo que estamos viendo aquí verdaderamente es un bello cuadro de las oraciones de los santos, como si las estuviéramos viendo nosotros del punto de vista del cielo. En el Antiguo Testamento, si recuerdan, en el tabernáculo existía el lugar santísimo. Las tablas, los panes de propiciación con el altar de incienso y con las 7 velas y los 7 candeleros. Y había entre el lugar santo y el lugar santísimo una cortina, podemos decir un velo separándolos. Ahora, solamente una vez al año se podía entrar al lugar santísimo, en el día de expiación, y solamente era el sumo sacerdote que podía entrar. Él entraba al lugar santísimo para hacer intercesión delante de Dios por el pueblo de Israel. Adentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto, que era hecha de oro, y estaba cubierta por podemos decir, una tapa de oro que se llamaba el trono de gracia. Y ahí había 4 querubines, que son los 4 querubines que vemos alrededor del trono de Dios. Cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, y él traía, fíjate, el incensario, y en la mano derecha él llevaría el incienso molido en polvo. Y en el momento precisamente que abría la cortina, antes de entrar con el incensario sostenido de cadenas, él tomaba el puño de incienso que traía en la mano derecha y la ponía en las brasas, formando un humo espeso. Pero era, podemos decir, un humo fragante que cubría todo el trono de gracia. Y de esta manera el sumo sacerdote no muriera. Ahora el resto de los sacerdotes, nadie más podía entrar con él. Y podemos decir, si alguien más entrara, ellos caían muertos. Y si el sumo sacerdote tampoco estaba bien, lo único que ibas a oír es, porque él también iba a caer. La costumbre que ellos hacían en ese tiempo es le amarraban del tobillo con una soga. De esa manera, al oírlo caer, lo podían sacar. No tuve por él, nadie iba a entrar por él. ¿Quién iba a entrar? Así que podemos entender que entrar con el incienso, el humo, que era, podemos decir, figurativo de las oraciones del pueblo de Dios. Y Dios nos ama tanto. Él desea tener un compañerismo con nosotros. Nuestras oraciones vemos que son un fragante olor de incienso ante el trono de Dios. Él quiere oír de nosotros. Y es lo que
el cuadro que se nos está pintando aquí, pero lo podemos ver por el lado del mundo en la tierra y lo que estaba pasando. Ahora lo vemos por el lugar celestial, porque Juan estaba en la presencia de Dios viendo todo esto. Podía entender, oh, wow, lo está viendo de un punto de vista diferente. El versículo 4 dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Necesitamos entender que el Señor, fíjate, primeramente quiere oír nuestras oraciones. Vemos que nuestras oraciones son el humo del incienso, la fragancia de ese incienso son las oraciones de los santos. Nuestras oraciones son como una dulce fragancia para el Señor. Así que nuestras oraciones deben de subir al Señor como esa dulce fragancia. Y esto, si recuerdas, se le pidió que Aarón hiciera en el templo. Éxodo 37:8, traducción en lenguaje actual, dice así: todas las mañanas cuando Aarón venga a preparar las lámparas, también deberá quemar sobre el altar en mi honor incienso perfumado. Hará lo mismo por la tarde, cuando encienda las lámparas de ahora en adelante. Esto deberá hacer siempre. Vemos que lo tenía que hacer en la mañana, en la tarde, y es decir, frecuentemente, a todo tiempo, a cualquier hora. El Señor quiere oír de nosotros. ¿Ven? Para nosotros tener comunión con nuestro Señor a través del día, a todo momento. Y eso tenemos que entender, eso es lo que está subiendo. Ese olor fragante, Señor, estoy con Él a cualquier momento. Tenemos que reconocer. Una vez más, lo que estamos viendo es la cena del cielo, o son las oraciones de los santos que son ofrecidas antes de Dios, antes de que Dios derrame su juicio sobre la tierra. Ahora, ¿te recuerdas de esta oración? Como el Señor nos enseñó a orar, Mateo 6, 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El versículo 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estas oraciones, fíjate, podemos decir son las plegarias del pueblo o de Dios, o sean las súplicas que debemos de estar orando, porque esto es como nos enseñó a orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Podemos decir que son las oraciones de venganza. ¿Qué? Deja explicar. Las oraciones de los mártires. Pero en realidad no es venganza, es simplemente orando para que se cumpla su voluntad, orando por el juicio de Dios. Y te voy a decir, hay tiempos que vamos a tener que orar por las personas que amamos y decir algo así: Señor, haz lo necesario con él o con ella. Los dejo en tus manos. Que se cumpla tu voluntad. Te lo doy, te lo entrego. Yo quito mi mano de esta situación. Pase lo que pase, Señor, yo sé que tú vas a ser glorificado. Dices, wow, eso es difícil orar de esa manera. Pero eso es como nos enseñó a orar. Pueden leer a su tiempo Salmo 52, Salmo 55, Salmo 58, a su tiempo. Y mira la súplica de las oraciones del salmista aquí. Aquí te doy Salmo 52, 5, traducción en lenguaje actual. Dice: pero Dios te hará pedazos. De una vez por todas te agarrará por el cuello y te echará de tu casa. Te arrancará por completo y te echará de este mundo. Mira lo que está escribiendo, lo que está orando el salmista. Salmo 55, 9. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos. Salmo 58, 6. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los lencillos.
deja preguntarte, ¿has orado por la justicia de Dios? ¿Que se cumpla? Ponte a pensar. Ora en esta manera es orar que venga tu reino, hágase tu voluntad. Increíble. Así que cuando vemos que otros se burlan de nuestro Señor, podemos orar que Dios te haga pedazos, destrúyelo, Señor. Quiébrale los dientes. Una vez más, lo que estamos viendo aquí es los sufrimientos de los que causaron tanto dolor al pueblo de Dios y sufrirán su ira. Estas oraciones al fin se van a contestar. Hebreos 10:30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Así que vemos que la venganza es del Señor, no de nosotros. No podemos orar que el Señor queme la casa de mi vecino porque tocó la música toda la noche y no me dejó dormir. ¿No? Bueno, que solamente caiga un rayo del cielo y lo destruya el sistema de sonido que tiene ahí, ¿no? Pero para ya poder dormir bien en la noche, pero fíjate aquí, cuando oramos, hágase tu voluntad. Toma en cuenta, estamos pidiendo que el juicio de Dios caiga, que venga. Hay veces no estamos listos o preparados para dejar las circunstancias en las manos de Dios. Pero hay veces Dios lo va a hacer. Hay veces Dios se cansa de esperar a la persona y esa persona está causando más daño al rebaño, a su matrimonio. El Señor va a interceder. Pero toma en cuenta lo que es orar en esta manera. El versículo 5 dice, y el ángel tomó el incensario y llevó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Fíjate, el fuego del altar arrojado a la tierra habla de la ira de Dios, que es derramada sobre ¿quién? Los incrédulos. Lo podemos entender que las oraciones de los santos se regresan a la tierra, pero con la ira de Dios. Las oraciones de los santos podemos decir que traen el juicio de Dios. Recuerda que la oración es para que Dios cumpla su voluntad en la tierra, no para que nosotros cumplamos nuestra voluntad en el cielo. Porque a veces muchos están orando de esa manera, queriéndole forzar la mano a Dios de lo que yo quiero, en vez de buscar su voluntad. Y te voy a decir, es muy claro que Juan entiende que las oraciones de los santos contribuyen a traer venganza sobre los que han sido maltratados por su fe, que han muerto por su fe. Y es muy posible que pienses que la oración pidiendo venganza no es propia. Es muy fácil pensar eso. Pero hay que tomar en cuenta los sufrimientos, la persecución de todos los que fueron martirizados por su fe en Cristo Jesús. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Son las palabras en realidad con mucho peso. Una oración con mucho peso, con muchas consecuencias. Pero lo que el Señor nos pidió, quisiéramos. Y dice, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. El juicio de Dios, la ira de Dios, comienza de nuevo. Aquí vemos el segundo punto, 4 trompetas, versículos 6 al 13. El versículo 6 dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Vemos que el silencio a este punto ha terminado y el juicio ha comenzado.
Ahora veremos todos los eventos de la ira de Dios comenzar a desenvolverse. El versículo 7 dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Vemos que el primero de los juicios, podemos decir, ataca la primera creación de Dios sobre la tierra. Si recuerdas, Dios separó las aguas de la tierra y creó ¿qué? Vegetación, los árboles. Y fueron las primeras cosas que Dios creó en el planeta, en la tierra, y son los primeros en sufrir los juicios de Dios. Se me hace increíble que se pueda mezclar granizo y fuego. Completamente increíble. Hielo y fuego. Y luego mezclados con sangre. Wow. Increíble ver algo así cayendo del cielo. Un catástrofe grande, tremendo. Y cuando Dios destruya 1/3 de los árboles y todo el pasto sobre la tierra, no habrá vegetación. Se va a ver peor que los cerros aquí alrededor en el verano. Aunque sea aquí en el verano se ven cafecitos, ¿no? Pero imagínate, se quemó toda la hierba verde. Todos los cerros se van a ver negros, quemados. Y no lo había pensado, pero verdaderamente que vemos la gracia de Dios aquí. Porque solo es 1/3 de los árboles que son destruidos. Si destruye todos los árboles, ya no hay oxígeno. ¿Cómo iban a respirar? Pero ponte a pensar qué efecto va a tener. Con tanto humo, y creo que va a ser menos oxígeno en ese tiempo. Versículo 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Fíjate, Juan nos da una descripción, y como una gran montaña, muy posible que sea un meteorito ardiendo en fuego que cae en el mar, un cometa, una estrella ardiendo, muy posible, pero no sabemos lo que es exactamente, porque Juan solo lo pudo darnos una descripción, como una gran montaña ardiendo en fuego, precipitada en el mar. Pero vemos que Dios, fíjate, echa esta gran montaña ardiendo en el mar, una montaña de fuego que iba a contaminar el mar. Y es así que una tercera parte de los seres vivientes mueren. Y también una tercera parte de las naves se hunden. ¿Te imaginas cuando se hundan? ¿Qué argüende se va a hacer? No, yo tenía pensado ir en un crucero. No. Increíble. Qué gran confusión. Caos. Versículos 10 y 11 dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El tercer juicio cae sobre las aguas de la tierra, es decir, las aguas frescas, ¿no? Lo que vemos es que los lagos y los ríos son contaminados. Y qué curioso que una gran estrella ardiendo como antorcha que pueda caer en la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. ¿Cómo? Pero es la descripción que se nos dan. Pero ponte a pensar. Nosotros aquí podemos imaginarnos, vivimos aquí en Rialto, ¿no? Se pone bien caliente. ¿Qué estuvo a 119, 120 este año pasado en el verano?
¿Te imaginas vivir en Mexicali, Arizona, Nuevo México, Texas, y no haber agua dulce para beber? Creo que hasta los nopales nos vamos a chupar en ese momento porque no va a haber agua. Y yo digo, qué bueno saber que nosotros no vamos a estar aquí. Va a ser un gran tiempo de sufrimiento. Y gracias a Dios que el rapto de la iglesia ya pasó, que nos ha salvado de su ira que está por venir. Y vemos aquí ajenjo, es una planta que se encuentra en el Medio Oriente, es famosa por su sabor amargo, pero aquí el término simboliza amargura, que es una plaga que es mucho más potente que la amargura de esa planta. Dice, muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Lo que vemos aquí es un gran crisis, con la rapidez del agua amargándose, al punto que muchos mueren. Y nosotros nos quejamos con la condición del agua. Y bien sabemos que la condición del agua es peor en Los Ángeles, no es en comparación, pero ahora es el agua y hasta de color y olor. Tienen problemas con el agua, pero no hay comparación con lo que está por venir. Esas aguas amargas que los esperan. ¿A quién? A los que han rechazado a Jesús como Señor y Salvador. Vamos a tomar un poco de inventario aquí a este punto. Vemos que los ángeles han sonado 3 trompetas. Una tercera parte de los árboles han sido destruidos, una tercera parte de las criaturas del mar han muerto, una tercera parte de las naves han sido hundidas, una tercera parte de los ríos y lagos han sido amargadas, y muchos hombres han muerto. ¿Te imaginas el desánimo? El gran peso de corazón durante ese tiempo. Increíble. Mira lo que dice el versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. El cuarto ángel trae grandes calamidades en los cielos, porque oscurece una tercera parte de la luz de los cuerpos celestes. Y qué curioso se me hace, pero bien curioso a mí, en que Dios creó los cuerpos celestes en el cuarto día de la creación. Y es el cuarto ángel en sonar la cuarta trompeta que va a oscurecer los cuerpos celestiales. Y dice, no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Significa que el sol y la luna y las estrellas no se van a ver durante muchas de las horas. Ya vemos a veces en la tarde, cuando está tarde, puedes comenzar a ver la luna, comienzas a ver las estrellas, comienzas a ver cuando la puesta del sol. Pero aquí se va a perder eso. Y también en la noche. Ponte a pensar. A veces cuando hay luna llena, afecta las mareas del mar. Los pescados llegan. Afectan en muchas maneras. Entonces, el ciclo normal del día y de la noche, podemos decir, están fuera de orden a este punto. Afectará muchas cosas, como les dije, la marea del mar. La vegetación en la tierra, es decir, la poca vegetación que queda. Porque hay veces el sol está bien fuerte y quema las plantas. Hay veces no hay suficiente y no crecen. Ponte a pensar, ¿cómo va a afectar? Y podemos decir ahora, porque hay más oscuridad, ponte a pensar, el crimen va a subir. Porque bien sabemos, ¿no? Está bien oscuro.
Y en la oscuridad salen las cucarachas. ¿No? Ponte a pensar. Más caos en el mundo. El versículo 13, y miré, y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Vemos que un ángel volando por medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Increíble. No ha terminado el juicio de Dios. Todavía falta. Y el ángel está diciendo: ay, ay, ay. Nosotros yo creo que dijéramos: ay, ay, ay. Por lo que está por venir. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les puede traer? ¿Cómo les va a ir a todos los que viven en el mundo durante ese tiempo? Cuando los otros 3 ángeles toquen sus trompetas. Ay, ay, ay. Podemos entender los 3 ayes ahí. Terror, terror, terror. Para todos los habitantes de este mundo, por lo que vendrá cuando los últimos 3 ángeles toquen sus trompetas. Y es lo que va a pasar. Lo que estamos viendo aquí, en realidad, es una gran advertencia. Es grande esta advertencia de lo que está por venir, que lo peor está por venir. Y yo sé que ahorita estamos viviendo en unos tiempos instables. Muchos le han dado mucho peso, podemos decir, mucha atención a las condiciones de lo que está pasando. Dios nos ha dado una prueba, una gran prueba, para arrimarnos más a Él. Pero no es lo que muchos han hecho. Muchos se han alejado del Señor. Muchos han quebrantado el compañerismo que decían que tenían con Él, tanto con el cuerpo de la iglesia. Y estamos estudiando y viendo esto, sabiendo que estamos viviendo en los últimos días. Lo peor está por venir. Y esta, podemos decir, fue una pequeña prueba. Una pequeña prueba. Porque Dios nos ha dado los días y los tiene contados. No vamos a entrar a su presencia antes de ese tiempo. Él sabe exactamente cómo vamos a fallecer. Tenemos que detenernos de Él, vivir por Él, vivir para que se cumpla su voluntad. Vimos cómo están orando, cómo nos enseñó cómo orar. Hágase tu voluntad. Pero muchos no oran de esa manera. Muchos le tienen temor a la muerte, cuando el cristiano verdaderamente no tenemos por qué. La palabra de Dios nos dice: estar ausente de este cuerpo es estar en la presencia de Dios. Nuestras vidas están en su mano. Con más razón de detenernos de Él. Gracias a Dios que todo esto verdaderamente asusta a muchas personas. Pero para el cristiano es para motivarnos, para compartir la verdad de Dios, su evangelio, de que uno puede ser salvo
y salvarse de lo que está por venir. La aplicación aquí es esto, fíjate. Primero, quiero que entiendan esto. No es mi intención asustarte para que vengas a recibir al Señor. No quiero que lo hagas porque estás asustado. Quiero que lo hagas porque reconoces que es la verdad, que Él murió por mis pecados personalmente. Que Él me ofrece salvación, Él me ama. Quiero que entiendas, el Señor no va a forzar a nadie en que lo ame. Lo que se requiere es fe. Y yo creo que estos eventos en realidad son reales y van a pasar. Pero toma en cuenta que el creyente no va a estar aquí. Pero es tu decisión de creer y aceptar al Señor como tu Salvador. Hoy es el día de salvación. Vimos que el Señor quiere oír nuestras oraciones. Nuestras oraciones son como un dulce fragancia para el Señor, que llega a Él. Las oraciones de los santos traen el juicio de Dios. Recuerda que la oración es para que Dios cumpla su voluntad en la tierra, no para que nosotros cumplamos nuestra voluntad en el cielo. Y eso nos ayuda a poner la perspectiva correcta en nuestras oraciones. ¿Estoy viviendo para mí o estoy viviendo para el Señor? ¿Cómo me quiere usar el Señor a mí para alcanzar a este mundo perdido? ¿Cómo me quiere usar el Señor para compartir su evangelio con mi vecino, con mis familiares? Este mundo verdaderamente necesita la salvación de Cristo Jesús. Pero el mundo se sigue alejando más y más. Que no sea el cristiano que se descarrile y se aleje del Señor. Son los tiempos difíciles que nos deben de traer más cerca a Él. Amén.